Bueno, hoy estoy con Griselda Leoni, que amablemente se ha ofrecido a ayudarnos con un tema. Ella es de Argentina, ella es de la ciudad de Rosario, Santa Fe, psicóloga de la Universidad Nacional de Rosario, terapeuta gestáltica, terapeuta sistémica, psicóloga social, consteladora, artista y ahora youtuber. Muchas gracias por estar con nosotros, Griselda. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias por esta invitación a tu canal, por esta invitación a seguir aprendiendo, porque esto de youtuber es la última parte de mi vida y yo ya tengo más de 50, así que para mí fue un enorme aprendizaje entrar en las redes. Gracias a ti por estar aquí, por recibir la invitación. Esta invitación nació de un comentario en un video en el cual me hablaban de las constelaciones familiares y yo pues me declaro ignorante en el tema. Así que recurrí a Griselda, que es una experta en el tema, para que resuelva mis dudas y de todas las personas que nos escuchen y puedan compartir las mismas dudas que yo. Entonces yo empezaría con la primera pregunta es, ¿cómo funciona eso de las constelaciones familiares? ¿Qué nos pueden decir al respecto? Tenemos que primero hacer honor a su padre, ¿no? El que las creó fue Bert Hellinger, que el año pasado nos dejó a todos los consteladores tristones porque lo tuvimos mucho tiempo. Se murió pasados los 80 y dio mucho, fue muy fértil como padre y como coordinador de semejante movimiento. Él inventó el método no existía, él era psicopedagogo, filósofo y había sido pastor. Durante 25 años él hizo su servicio en África con los indios zulúes y ahí pescó, entendió, tomó las leyes básicas de los clanes humanos, digamos. Después él dejó el servicio, se casó y toda la historia de no servicios, de ser un profesional de la salud, digamos, sin ser psicólogo, sin ser psiquiatra y sin ser médico. Él hizo todo tipo de terapias que encontró a su alcance porque era como muy curioso, me parece a mí, y intenso en su búsqueda de las transformaciones personales. Y bueno, fue armando la teoría y la práctica, y también tomó de los campos morfogenéticos, que después por ahí seguimos hablando un poquito más, esta cosa de cómo la energía o la información se manifiesta en un campo cuántico. Es alemán, me olvidé ese detalle. Bueno, y cuando sistematizó el método, que también tiene una conexión con la sistémica, que es una corriente psicológica también, más antigua, digamos, en su origen que él, lo empezó a practicar y para su sorpresa o no, encontró que las mismas leyes se cumplían en todo el mundo, en toda cultura, en todo país y en todo lenguaje. ¿Estamos hablando de qué época esto? Y en 1900, pero al final. Acá Argentina llegó cerca del 2000 por Hugh Boltzmann, que fue como su segunda mundial, porque ella amaba el tango. No es Argentina. Si no nos venía a bailar el tango, tío. Todo Por ahí esto nos llega por tardaba el mucho tango. más. Oh, Así que muy interesante. agradecidos a Hugh Boltzmann realmente. Y porque sí, en Europa estaba hace más tiempo. Bueno, pasa esto, que Latinoamérica nos llegan a veces medio tarde las Sí. corrientes, porque bueno, es así. Cada día es menor Sí, vamos para pero adelante con eso. Así que lo interesante fue eso, que él empezó a descubrir la repetición de las leyes de los sistemas en todos lados. Las leyes, básicamente hay tres leyes, para no ahondar mucho. Uno es la pertenencia, que es que toda persona que nació en nuestro árbol genealógico, o sea, que tiene nuestra sangre, pertenece al clan, haga lo que haya hecho. pertenencia Siempre entonces es primero. parte, siempre es parte. Cuando es olvidado o es expulsado, hay consecuencias en los que siguen, los pospuestos están. La segunda ley es que hay una jerarquía, un orden, siempre. Nuestros ancestros están arriba de nosotros y nosotros estamos arriba de los que siguen, y ese orden jerárquico es que hay que respetarlo. Cuando ese orden jerárquico se altera hay problemas. Y la tercera ley es la del dar y recibir, que es que los
pospuestos serían los que vienen abajo, siempre reciben la energía de la vida y no la pueden devolver, la tienen que pasar. ¿Qué quiere decir? El regalo de la vida que Así nos es. dio a nuestros padres es un regalo enorme. No importa si después nos dieron en adopción, no importa nada. Te dieron el regalo de la vida, que es lo más enorme. Vos no se lo podés devolver. Tampoco quedás endeudado. Vos lo podés pasar a tus hijos. Pero hay muchos hijos que se creen que se tienen que poner a darle a los padres y también hay problemas con eso. Es como que se ponen contra el flujo. Interesante, muy interesante. Y nos podrías contar como en la práctica cómo funciona el método, como brevemente, porque yo sé que es algo más complejo, pero cómo se desarrolla ese método. Sí, sí, mi idea en esta charla es hacerlo bien sencillo, simple, porque me Sí, parece que es la idea nuestra. Después y si hay constelación. preguntas y después que si aparecen preguntas y queremos profundizar, será una segunda parte. Hay, primero online se pueden hacer, Claro, cualquiera de las que les diga ahora, porque en realidad son diferentes. Hay gente que las hace con dibujitos, con un programa, digamos, online, o sea, está constelando, por ejemplo, ponerle que vos me decís vamos a hacer una constelación, entonces se pone una aplicación donde los dibujitos representan las personas que vos quieras trabajar, que eso en la vida real se llaman bílcores. Los bílcores los inventó Liliana Inglese, una argentina, que ya murió también, una pérdida enorme para nosotros, fue una mina muy buena mina, muy interesante, muy estudiosa, muy buena persona. Bueno, esos muñequitos ella los inventó porque cuando trabajaba en los hospitales no la dejaban hacer constelaciones, porque al principio las constelaciones estaban mal vistas por extrañas. Entonces ella usaba unos muñecos que la persona que iba a trabajar los tocaba y los iba como ordenando, y a partir de eso se trabajaba. Entonces la aplicación replica esto del muñeco. Después están las constelaciones familiares con personas, que cuando lo hacemos en la vida real son personas concretas, son elegidas por la persona que plantea el problema, y cuando hay online, esas personas están cada una en su casa y trabajan al servicio del que tiene el problema. Y después están las individuales, que son sin nadie más que la persona que coordina, el facilitador, y que se pueden hacer en el consultorio individual o online. La diferencia fundamental, ¿cuál es? Que si hay personas, tu trabajo está facilitado por alguien que te hace una escena donde te está mostrando una determinada problemática y vos la ves de afuera. Tenés como una película a tu servicio para tu toma de conciencia. Cuando la haces individual, no hay testigos y el trabajo lo haces vos solo. Mucho más intenso, porque pasás por un montón de lugares, ¿no? Tenés que conectar con la información, ponerle de tu abuela, de tu mamá, de tu hermano y de tuya. Y cuando otro hace la constelación, esa información te la muestran esas personas que están allí. ¿Qué es a favor de las individuales? Por lo que mucha gente las elige, es la intimidad. ¿Por qué? ¿ya? Intimidad. Íntimo. Porque las constelaciones son un método que aflora una cuestión de información familiar. Muchas Ujú. veces secretos. O cosas que a Pero uno entonces, lo inquietan. perdón, perdón que te interrumpa ahí. Entonces podríamos decir que la constelación familiar es como una manera de sacar a la luz todo eso que está oculto y guardado en en las diferentes generaciones que me anteceden para poder sanarlo. Podríamos más o menos decir así, Exactamente, lo dijiste claramente. La persona que va a constelar hace un servicio a todo el árbol genealógico. Eso hay que tenerlo siempre claro. Porque lo que ordena, ordena para todos, no lo ordena para el solo. Porque esto es como una red, como una telaraña. Si yo toco un hilito, muevo a todos, no que me muevo yo solito. Entonces, ¿qué pasa? Eso para mí, o sea, ¿por qué yo lo elijo con ese método? Ya he tenido casi 30 años de psicóloga, porque la fuerza que tiene, el trabajo profundo que hace, y en el poco tiempo que lo hace, es lo que lo hace
maravilloso, porque ¿qué está acostumbrado uno a escuchar? Que las terapias duran un montón de años, y ya estamos todos cansados de eso, como que la gente quiere objetivo corto. Entonces la constelación tiene ese nivel de intensidad, porque libera muchísima información que afecta a muchas personas de nuestro árbol, no es solamente mío, mi problemita. El paciente viene y te dice, yo tengo este problemita, como si fuera su mochilita, por decir así. Cuando se constela, se despliega una cosa que no era su mochilita. Era la puntada de un ovillito que venía tirando de atrás y resuelto. Entonces, cuando ese ovillito se destraba, pasan cosas impresionantes. Además de que uno libera todo este problema para los que siguen después. O sea, vos trabajas y tus hijos se liberaron de un problema que por ahí vos acarreaste toda tu vida, o toda tu familia acarreó toda tu vida, porque son problemas que se repiten. Esta es la cuestión. Che, toda mi familia no es exitosa. Yo no sé por qué. Pon el ejemplo. Toda mi familia, todos tienen cáncer. Y Acá ninguno podemos eso tener va, pareja. Y así. nos remontamos a cuántas generaciones. Bueno, yo he visto trabajos, pero él los dice en sus libros, que se llama implicación. El concepto de implicación quiere decir que hay un problema atrás que toma, ¿no?, a los miembros que siguen. Puede haber hasta 8 generaciones una implicación. Yo lo vi en una constelación. Son los gravísimos. Te imaginas que si hay 8 generaciones, que se calcula 30 años por generación, 240 años, si no me equivoco, sí. Implicados, Bastante. si 3 por 8, 24. Implicados en un problema es porque es gravísimo. En general, toman 1 o 2 generaciones. Y otra cosa, no necesitamos tener toda la información del árbol, como suele suceder, por ejemplo, en la biodecodificación, todo lujo de detalle, fecha de nacimiento y muerte, todos ellos son muy detallistas para hacer una constelación. Uno puede tener un signo de pregunta gigantesco, porque, qué sé yo, porque es objetivo, porque esas cosas no se hablaban en la familia, qué sé yo, o sea, puede pasarte que vos no sepas nada de tus ancestros, puede ser. Igual la información vas a encontrarla, porque no es algo que sea racional. Está en tus genes, está en tu campo informacional, está en tu campo cuántico, la llevas puesta, la O llevas sea, en una puesta. persona, por ejemplo, adoptada no tendría ningún inconveniente en hacerlo, aunque no conozca No, yo te digo quiénes que son sus... se me paran los pelos de la nuca cuando recuerdo constelaciones de gente que era adoptada y consteló, porque se ven imágenes muy intensas, se ve todo lo que se tiene que ver. No es una película, porque la gente capaz que yo Es hablo y muy se imagina normal. que se arma una película y no, pero son como escenas quietas cuando son grupales, de mucha quietud, pero de mucha significación emocional muy intensa. Y lo que uno siente es muy, muy intenso. Hay escenas que realmente son inolvidables. Y cuando uno las hace individual, o sea que es uno el que está viendo lo que tiene que ver, y bueno, también ves cosas muy fuertes. Digo porque, por ejemplo, yo recuerdo algunas mías, y mis ancestros ¿Puedes estuvieron en la Primera Guerra. contarnos algo, alguna experiencia que te haya marcado? Te puedo contar una cosa que siempre cuento porque me pareció increíble. No es mía, es de una persona. A mí una persona me pide ser su... Dice, ¿vos podés representar a mi abuela? Sí, yo en general no decía que no, porque vos como representante siempre tenés la elección de decir que no. Estás obligado, por supuesto. Entonces, te parás, la persona te pone las manos en la espalda, te para atrás tuyo y te lleva y te deja en el espacio que uno eligió para hacer la constelación. Y ya al tocarte ahí vos estás conectando con la información del campo, de ella y bueno. Entonces yo me paro y empiezo a sentir inestabilidad. ¿Qué quiere decir? Como que me caía para un lado. No de caerme del todo, pero viste cuando uno podés apoyar bien el pie. Yo dije, no es mío, está la canchera, digamos. Porque después cuando vos salís de la constelación volvés a ser vos. Sergio, Griselda, quien sea, te duele la cabeza, si te dolía, lo que sea. Pero entraste ahí y es otra cosa. Y se queda ahí porque no es tuyo. Bueno, digo, esto será, bueno. Dice, bueno, voy a elegir a quien sea mi abuelo. Vos, pone un varón. Yo inmediatamente le agarré la mano a ese varón, sentí eso, y una ternura. ¿Viste? Bueno, se consteló, se hizo todo el trabajo, se bla, 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 se terminó.
Y ella me empezó a buscar por el salón, cuando estábamos en el break. Y dice, yo no puedo creer lo que vos hacías. Le digo, ¿qué hacías? Que mi abuela era coja, Mm, había tenido un accidente, y dormía todas las siestas agarrada de la mano de mi abuelo. vaya, impresionante. Eh, O sea, ese tipo de cosas, miles, de todas las que quieras imaginarte, hay, de las buenas y de las malas también, porque cuando te toca hacer personajes, no sé, asesinos, claro, o que mataron a otro por un accidente, o ujú. violentos, bueno, conectás con una energía fuertísima que tal vez vos nunca en tu vida sentiste, porque vos nunca fuiste Y- eso. pero eso es riesgoso para las personas que están participando, o de alguna manera. Se hacen muchos ejercicios para, entre comillas, dejar atrás lo que trabajaste, tanto vos que estabas adentro como los que estaban afuera. Para mí, mis mejores maestros en constelación fueron, que tuve un montón, los que nos ayudaban a soltar todo y a entender qué nos espejaba esa constelación. Porque el criterio es que si vos estuviste en esa reunión de constelaciones, porque algo tuyo tenía que ver con todo lo que pasó, porque es un fractal. Independientemente que tú estés ayudando a otra persona, hay algo tuyo ahí también. Sí, y si cuando Un- vos te quedabas conectando era tal cual. O algo que te había pasado en otro momento de tu vida, o algo que vos no tenías resuelto, o algo que le pasaba a tu hijo. Entonces apareció O una sea que, dramatización de una constelación de un hijo ahí, y vos decías, no, ¿saben de mi hijo? O sea, era como que se hace una cosa especular importante, que por eso hay que tener mucha cancha para dejar a las personas muy tranquilas y muy con que esa información sea totalmente pacífica e integrada, porque la constelación te tiene que dejar en paz. La constelación te tiene que dejar en paz, mucho más feliz que antes y mucho más tranquilo que antes, si no está mal hecha. Pacifica. entiendo. Qué te llevó a utilizar este método? ¿Por qué te gustó tanto el método? Por lo, Porque por tú lo que eras vi, psicóloga y usabas otros métodos también. ¿Por qué decidiste entrar en este? mira, primero a mí siempre me gustó el trabajo en grupo. Lo grupal siempre me gustó, me parece que tiene una potencia impresionante, por eso hago talleres expresivos con gente, con mucha gente, con toda la que puedo, porque suelen ser, talleres expresivos no son los lugares que la gente más busca tal vez, ¿no? Porque bueno, ir a expresar, irme a cantar, ir a bailar, no sé, y sana un montón, digamos, que hay un prejuicio sobre ese tipo de actividades, como que uno va a un grupo de terapia, pero un taller expresivo lo piensa. Pero más allá de eso, lo grupal me gustaba mucho, yo sabía la terapia sistémica, o sea que tenía una base para entrar a este método hecha, porque la sistémica es una corriente aparte, que también tiene todo un trabajo con la comunicación, eh, diferente, pero había que tenerla esa información, y además porque me impactó la velocidad de cambio. Porque ya Okay. te digo, yo soy terapeuta gestáltico, los gestálticos tenemos como base la aversión a la dependencia de los pacientes. O sea, nosotros queremos que los pacientes avancen, pero que el proceso sea corto y profundo, y después sigan en su vida sin nosotros como pegados. Yo siempre digo, no me gusta hacer lavarropa de tu casa, no quiero ser parte de tu escena todo el tiempo. Vos tenés que poder estar libre, sin O mí. sea, si comparamos el método tradicional con este, podríamos decir que una persona puede sanar su problema. ¿Y cuál es la diferencia de tiempo? ¿Qué podríamos decir? Y eso es medio difícil de generalizar, pero yo sé que hay gente, y hay mucha gente que hace una sola constelación en su vida. Inclusive con una sola constelación se podría. Porque, o sea, si registra ese obstáculo y va y constela. Listo. Pero a ver, ¿qué pasa con eso? En mi caso, como yo soy psicóloga, yo pienso, y esto es una posición personal, porque tengo consteladores, colegas que no son psicólogos, que es bueno seguir a la persona, acompañarla un poquito. O sea, hizo la constelación y después hacemos 2, 3, una, lo que sea de sesiones, hasta que esa persona siente que la información está acomodada, ¿no? Ujú. Ya encontró su espacio. Pero
es un método tan fuerte, tan movilizante, que hay personas que no tienen, o sea, el gran deseo de hacer un largo proceso terapéutico, no quieren cambiar tantas cosas, pero sienten que tienen, él le decía la piedra en el zapato al problema constelar. Él siempre, la gente se sentaba y le decía, ¿cuál es la piedra de tu zapato? ¿Cuál es la piedra que está obstaculizando el río de la energía de vida que vos tenés adentro? ¿Qué te traba la vida? Me gusta Y él le ese decía concepto. la peor, la más grande. La gente lo miraba, ¿viste? Como diciendo, no, porque si sacamos la más grande, las demás fluyen. Ujú, Entonces él le decía, vamos por lo peor, ¿no? O sea, nunca le decía, sacame el tema más light. ujú. Y eso es de un grande, ¿entendés? Porque vamos a hablar claramente. Si vos te pones a sacar piedritas chiquitas, sí, tenés para rato para tener una persona en el consultorio. Vos me entendés lo que yo quiero Ya. decir. Ahora, Sí, si sí, vos vas sí, directo y entiendo. sacás la grande, Ujú, la persona ujú. se va antes. Entonces, es tu honestidad como terapeuta para liberar a la persona antes y no pensar en tenerla un montón de tiempo. Porque todos Ya. estamos en un sistema capitalista, así que lo demás lo dejamos entre paréntesis que la gente entendió perfectamente lo que yo quise decir. Entonces, No, sí, lo que queda claro. Pero eso me lleva a otra pregunta y es, ¿cuáles son las razones más comunes por las cuales una persona te consulta para tener esta terapia y cuáles son las, eh, las circunstancias en las que no es recomendable hacerlo? las constelaciones se transformaron en Argentina en una moda, por lo tanto, como toda moda tiene sus bemoles, peligrosas. Porque para mí no es como ir a comprar en el shopping carteras, ¿viste? O sea, es meterse con algo muy serio. Yo siempre lo aclaro. Si es por curiosidad, no te voy a constelar. Yo no constelo a todo el mundo. Yo constelo a la persona que auténticamente muestra un deseo de transformación personal de algo que le afecta a ella o a su familia. Empecemos por ahí. Porque, viste, no Sí. podemos ir a ver cómo era mi abuela. Vamos a mirar a mi abuela, no, viste, eso no es una galería de fotos. Porque uno se mete en el sistema y información que, bueno, se sensibiliza, por decirme, no vamos a ir a hacer cosquillas. Entonces, la gente, una vez que sabe que yo hago ese método, se suele fascinar porque está el método. Pero además porque soy psicóloga, entonces, además de que es psicóloga, tiene ese método como parte de su bagaje, entonces le interesa por las dos cosas, tal vez, porque quieren hacer un proceso personal, pero además porque quieren probar eso, esta cosa, esa cosa de la constelación. Primero, para hacer constelación hay que tener el permiso de los terapeutas en juego. Y eso lo decía Bert. Sea psiquiatra, sea médico, tratante o psicólogo. ¿Qué me pasa a mí? Viene una persona que está siendo atendida por otro psicólogo. Primera pregunta, ¿vos estás sin terapia? No, yo estoy en terapia con fulano tal. Bueno, hasta que vos no hables con fulano tal, yo no te puedo atender. Pero no, pero sí, pero no. Porque para Hellinger la jerarquía es muy importante y ahí a nivel jerárquico arriba mía está mi colega. Entonces, una vez que ella va, le dice a su psicólogo, mirá, yo voy a hacer una constelación con fulana de tal, ¿vos no tenés problema? No, no tenés problema. Incluso yo trabajo en equipo con los colegas. Le mando audio, charlamos, todo. ¿Por qué eso? Porque después ese colega sigue teniendo ese paciente. Y vos le pusiste un montón de información nueva, que eso va a salir en las sesiones. ¿Cómo ese colega no va a estar informado de que ese paciente ahora tiene un montón de material para trabajar? Que es bueno para todos. Pero ¿cuáles son los no? Muy buena pregunta esa. Los niños no pueden constelar ni estar en una constelación. Sí pueden constelar sus padres por el niño. Niño, ¿entendemos hasta qué edad? Y 13, O 14 18. años. Ok, dale. Igual algunos adolescentes, si tienen trastornos graves, tampoco podrían, y también pueden ir sus padres. Todo lo que son trastornos psiquiátricos graves, o sea, cuando estamos hablando de una persona que no está conscientemente aquí, no es recomendable, salvo que su psiquiatra lo avale y hasta quiera estar en la constelación, y tal vez vaya con un familiar que ayude en el trabajo, y no sea él el que está como expuesto. Porque ahí hay una persona que no está tomando conciencia, hay una persona que no está presente a veces allí. Entonces puede agravarlo. Esos serían los básicos no. Y una persona que está en un duelo muy reciente.
Vamos a suponer que a vos se te murió tu mamá hace 2 días, vos no podés trabajar el tema de tu mamá por lo menos por 6 meses. Otros temas sí, pero el de tu mamá no. El duelo lleva un tiempo y hay que dejarlo reposar. Tú dirías 6 meses es un tiempo adecuado como para empezar a Antes trabajar no eso. tiene sentido ir a tocar ese tema, vuelvo a decir, Suponete que vos se te murió tu mamá, pero querés trabajar la relación con tus hijos, sí, no hay problema, vení, pero no lo de tu mamá. Porque se puede constelar además una variedad infinita de temas. Podés hacer una constelación de tu organización empresarial porque está trabada, porque no se puede avanzar en algo, porque hay problemas entre las personas, porque no se vende y no se entiende por qué se está todo bien, por qué se traba una empresa o una escuela. Se puede constelar un síntoma, desde, no sé, la arritmia a la adicción al cigarrillo, por decir cualquiera. O sea, Se, temas de salud también. sí, se puede constelar pareja, se puede constelar relación madre-hijo, o padre-hijo, o lo que sea, por ejemplo. En la constelación, fíjate qué interesante, la constelación de los hijos sí puede estar la madre mirando, por una cuestión jerárquica, pero en la constelación de la madre el hijo no puede estar mirando. ¿No puede? No puede verla. Vamos a suponer que vas vos con tu hijo, grande, Ujú, y tu ujú. hijo quiere constelar su constelación. Vos te puedes quedar, salvo que tu hijo diga, andate. O sea, desde los libros, el padre puede ver la constelación de los hijos. Pero si vos constelás, tu hijo se tiene que ir. Aunque vos quieras que se quede, yo constelador te digo, tu hijo se va, no puede verla, por Okay. jerarquía. Ah, porque se supone que la energía va pasando Porque hay hacia... una cuestión con los ancestros que es el respeto de un montón de historias que son de los ancestros. Ujú. Hay un montón de constelaciones que terminan con el constelado girado, o sea, dando la espalda y diciendo, esto lo dejo con ustedes. Porque muchas veces por nuestra curiosidad, por meternos en las historias de nuestros padres, nuestros abuelos, no vivimos nuestra vida, corazón. ¿Por qué Mm. mamá siempre peleaba con papá? Que mamá y papá peleaban, pero vos te quedás pensando que mamá y papá peleaban y no te ocupás de los propios problemas que vos tenés con tu pareja, que seguís peleando con mamá y papá. Entiendo, entiendo. Es muy interesante Es como muy método, interesante y muy es muy intenso. interesante como método, y eso me lleva a la pregunta, a ver, bueno, yo he aprendido, porque no es que lo haya sido siempre, pero he aprendido a ser una persona muy abierta, a reconocer que hay verdad en muchas formas y muchas fuentes. Pero digamos que para esos que son más escépticos, ¿verdad? Y quienes realmente son muy solamente lo que la ciencia ha aceptado completamente en todo su rigor. ¿Qué les dirías a esas personas escépticas que tienen un problema y que ven las constelaciones como una posibilidad, pero que todavía están muy cerradas a cualquier tipo de terapia novedosa? Y con los escépticos tenemos el problema que si 2 por 2 es 4 y nada más, 2 por 2 es 4 y nada más. O sea, No hay nada que hacer. para mí las constelaciones son 2 por 2 de 65, digamos, porque la verdad que eh, abren un panorama tan impresionante. Nunca, nunca vos encontrás lo que pensás que vas a encontrar cuando vas a constelar. Ujú. Vos decías, bueno, voy a trabajar la relación con mi mamá, seguro que va a pasar esto y esto y lo otro, nunca, jamás pasa, nunca, así te lo digo, nunca. Siempre. Se abre un universo que estaba oculto. Entonces, si no están dispuestos a dejarse sorprender, a dejarse conmover, a creer y ver el cuánto, la física cuántica, cuántas cosas nos enseñó nuestro querido Joe Dispenza, no vamos a nombrar, nos une a los dos. Eh, no se puede agarrar, viste, el átomo, pero está, y sus efectos están absolutamente medidos y estudiados bastante como para que vos y yo nos pongamos a hablar de eso. Pero si una persona no quiere pensar en eso, no quiere creer en la información que hay en un campo, y solamente cree en la botella que agarra con la mano, va a tener que buscar otros métodos porque
estos métodos van a estar siempre desconfiados. No va a abrir su corazón, no se va a entregar, no va a tener buenos resultados. Porque si yo estoy cerrado a algo, puedo tener adelante al Dios más poderoso que no me va a curar. Porque O vos sea, sabés se que la necesita, entrega es muy importante en la necesita la sanación. intención de la persona y La intención y la emoción elevada. sí. Griselda, ya como para ir terminando, mi entendimiento es que uno puede constelar no solamente en persona, sino también se puede hacer a través de diferentes medios, ¿verdad? Sobre todo en esta época en que estamos, en la que las personas pues ya eh, no se reúnen con la misma facilidad que antes. Sí, Este método se puede hacer vía se puede online. hacer, pero sí o sí tiene que haber muy buena cámara, muy buen sonido, Ujú. porque uno lo tiene que guiar y estar seguro que el otro escucha. Espacio, o sea, porque como te tenés que mover a veces y trasladar, tiene que haber una habitación, un mínimo espacio para que haya un desplazamiento y se pueda trabajar. Y nada más, básicamente eso. Las personas no tienen por qué tener información de las constelaciones antes de constelar. Tienen que tener ganas de constelar y nada más. Como te decía, Ok. un genuino deseo de crecimiento. ¿Y nos puedes compartir cómo esas personas pueden encontrarte a ti y a tu canal si desean contactarte? Igual yo dejaré en la descripción del video el También. detalle, pero para Muchísimas que gracias, puedan... Sergio. El canal y el Facebook tienen mi nombre, Griselda Leoni. Ahí puede haber Messenger, demás. El mail puede ser también una opción, grileoni, todo en minúscula, @yahoo.com.ar. Y el celular, 54 creo, porque yo estoy en Argentina y tú estás en Canadá. Sí, sí. 54 341 6 830638. Sí. Paciencia Yo con te el WhatsApp entendí. porque cuando trabajo no contesto. Ok. Yo te entendí que tú también trabajas en inglés, ¿no? Sí, en inglés. Sí, ok. La información para quien de pronto Buenísimo el tiene dato. una Sí. persona que habla inglés. Bueno, yo creo que podríamos seguir hablando del tema, la verdad. Pues, se me ocurren miles de preguntas, pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Y En todo caso, podemos eh, hacer una dos si hay preguntas de la sí, gente. yo creo que vamos a esperar La qué respuesta. piensan las personas, cuáles son sus mayores dudas, qué comentarios, qué cosas no quedó clara que quieran profundizar y de pronto pensamos en hacer un Exacto. segundo video, ¿te parece? Me encantó, me parece una idea, porque a mí me gusta mucho trabajar con lo que la gente propone. A mí en mi canal uno de los que más me propone sos vos, me encanta. Porque vos sabés que cuando uno está en el YouTube piensa solo, y cuando de a golpe te viene una respuesta es súper nutritivo, vos decís, es otra cabeza que te da otro aporte. Entonces, capaz que la gente nos abre ventanas interesantes. No, claro, sí, y tú acabas de abrir una gran ventana a un mundo muy interesante, Fascinante, de por lo menos verdad. para mí. Te agradezco muchísimo tu tiempo y te No, gracias agradezco a vos por la invitación. gran disposición a explicar todo esto y bueno, toda la sabiduría que tienes con todo el bagaje, conocimiento y experiencia. Agradezcamos De a ver verdad, que nos lo transmitió. ¿Viste? Si no, si él no vivía, él no existía, él no lo veía, porque lo vio. perfecto. Gracias, Bueno, Sergio. a ti.